Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa. 3 puntos de vista enfocados desde una misma perspectiva. Temas de actualidad vistos a través del lente espiritual. Hablemos con Miguel Jacín, Ricardo Vidal y Raúl Rizic en Tertulia por 3. Buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Este es su programa Tertulia por 3, como siempre en compañía de Ricardo Vidal, Luis Sena y Raúl Rizic. Hermano, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, hermano. El programa anterior tratamos sobre el cristiano y la política. Así es. Hablamos sobre la responsabilidad cristiana hacia el Estado que tienen los hijos de Dios, ¿verdad? Entre las responsabilidades que tiene todo creyente es que le debe respeto al Estado, según dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 13, versículo 7, y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, exhortan al cristiano a honrar y a respetar a los miembros del gobierno como ministros de Dios, ordenados por él, y responsable a él para cumplir su propósito solemne de promover la justicia y castigar el mal. Eso lo vemos en Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por él han sido establecidas. Dice que los magistrados no están para infundir temor al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo, porque no en vano llevan la espada. ¿Y en qué país es eso? Eso es lo que dice la palabra de Dios. En segundo lugar, el creyente le debe obediencia al Estado, a sus agentes y a sus leyes constitucionales. Eso lo vemos en Tito, capítulo 3, versículo 1, y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Jesús pagó el impuesto del templo y Pablo pidió disculpas por hablar sin respeto a un gobernador. Además, el nacimiento de Jesús ocurrió en Belén porque José era obediente a un gobierno opresivo que existía, en la cual exigía un edicto para cobrar impuestos. Igualmente, vemos que el creyente, en tercer lugar, debe de pagar los impuestos, como dice en Marcos capítulo 12, versículo 13 al 17. Jesús enseña que el pago de impuestos es la marca fundamental de la obligación con el Estado, sin importar su vacío moral y ético. Esto está claro porque tanto Jesús como Pablo estaban escribiendo acerca del pago de los impuestos en un imperio como el Imperio Romano, que era un imperio corrupto, malvado y éticamente repulsivo. Y en cuarto lugar, todo creyente debe de orar por las autoridades. Dios nos manda a orar por las autoridades civiles, y es una parte esencial del deber, sea el oficial cristiano o no, indiferente a la religión u opuesto a la religión, sea este oficial, sea justo o injusto. Entonces Dios nos manda a orar. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente, y para que el evangelio de Jesucristo siga corriendo y muchos vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de señores, no solamente de nuestras almas, sino de todo. Jesucristo es el de Él, por Él y para Él son hechas todas las cosas, y a Él sea la gloria. De eso más o menos tratamos en el programa anterior, y hablamos sobre la libertad, así vagamente, sobre la libertad de conciencia, y queríamos tocar ese tema. Lo que está en vista en todo eso que tú has leído es el testimonio que nosotros presentemos del Evangelio de Dios, como decía Pablo, de no ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Cuando menciona lo de la oración, en la primera carta a Timoteo, dice cómo deben hacerse las cosas en la casa de Dios. Dice que exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, lo esencial en la oración en cuanto a los gobernantes es que muchos de ellos vengan al conocimiento de la verdad, se arrepientan de sus pecados. Eso va a ser para la gloria de Dios y para el bien de aquellas naciones de las cuales ellas son autoridad, de las cuales Dios los ha puesto como autoridad, y a Dios le darán cuenta. Pero el que estos gobernantes se conviertan al Señor resultará en un gran provecho, beneficio y bendición para las naciones en las cuales ellos formen parte de ese gobierno. Ahora, me resultó interesante que, consistente con la mayoría de la enseñanza que uno recibe, muchas veces enfatizamos los deberes de nosotros hacia el Estado o de nosotros como súbditos hacia las autoridades. Pero ¿cuáles son los deberes de la autoridad y del Estado hacia los ciudadanos? Eso es importante. ¿Por qué no se enfatiza? Lo primero es, no se enfatiza, yo creo, porque dentro de la creación caída, el orden de autoridad y de jerarquía que Dios ha puesto es utilizado por la caída para pervertirlo. No es la intención de Dios en su diseño. Entonces, en el diseño del Estado se enfatiza el hecho de la responsabilidad de los súbditos hacia el Estado, no la responsabilidad del Estado hacia sus ciudadanos, que es la razón por la cual Dios lo creó. Así es. Porque en una creación no caída, Dios hubiese sido el gobernante de todos los humanos. El Estado existe por razón del pecado y la caída. Así es. Para poner orden en la sociedad. Entonces, debemos ser equilibrados en cuanto a la responsabilidad del Estado hacia el ciudadano. ¿Por qué los ciudadanos no reclaman las obligaciones del Estado hacia ellos? Porque se les ha enseñado una sumisión que no es bíblica. Por eso... la sumisión a nivel de su conciencia. Es decir, que el Estado y la autoridad tiende en la creación caída a usurpar la conciencia de las personas y de los ciudadanos, incluyendo dictándoles qué es lo que ellos deben pensar y qué es lo que ellos deben conocer, para que no tengan poder de consentimiento. En otras palabras, para la autoridad decidir sobre la propiedad interna y la propiedad externa de las personas sin el consentimiento de las personas. Por eso tenemos que buscar el balance, ¿verdad? Como muy bien tú lo has traído a colación. Cuando hablamos de la obediencia, el mandato del Nuevo Testamento no es de obedecer a las autoridades, no es esclavizante ni absoluto. Vamos a obedecer a las autoridades siempre que no sea un pecado lo que ellas nos estén mandando a hacer. Exacto, que lo que nos estén pidiendo no sea contrario a la revelación de Dios, a la palabra de Dios. Por eso, para ellos es claro, obedecemos al Estado hasta que sea un pecado obedecer al Estado. Y la injusticia y la inequidad socioeconómica ¿caen dentro de las virtudes o caen dentro de los pecados? ¿Pecados? Entonces, la falta de aplicación de la justicia en los tribunales. O sea, la injusticia en los tribunales de un país. Eso es pecaminoso porque Dios es justicia. Toda injusticia es contraria a Dios y todo lo que es contrario a Dios es pecado. Exacto. De hecho, hablando de la justicia, uno de los cargos humanos donde los hombres deberían temblar más ante la presencia de Dios es el cargo de ser un juez. Porque Dios, cuando habla de los jueces, Dios dice, a eso que se refiere el Señor Jesucristo cuando dijo, ustedes no leyeron que dice la Escritura, dioses sois. Estaba hablando de los jueces, porque a los jueces Dios le ha dado una prerrogativa que solamente le corresponde a Dios mismo, que es la de juzgar. Por eso el juicio de los jueces que juzguen injustamente será muy severo y muy grande, porque dice, como hombres moriréis. Ustedes son dioses, pero como hombres morirán. Juzgad rectamente, haced justicia al afligido, al menesteroso, al huérfano, a la viuda, al desvalido. No es para
complacer al que tiene más y castigar al que tiene menos. Entonces quedamos que si el gobierno exige algo que Dios prohíbe, nosotros no, en ese punto de vista, no debemos de obedecer. No estamos en obligación. En obligación de obedecer a las autoridades. O si el gobierno prohíbe algo que Dios manda explícitamente en su palabra. Así es, incluyendo hacer justicia y amar misericordia, porque la escritura son los espejuelos para interpretar la vida. Exacto. Entonces, con los espejuelos de la escritura, nosotros podemos interpretar situaciones pecaminosas que no están explícitas en la escritura. Decir, tenemos que hacer lo que la Biblia nos manda, de pagar los impuestos, por ejemplo. Ahora, eso tiene sus cláusulas. Un impuesto que a todas luces sigue siendo impuesto, aunque sea injusto, yo no debo pagarlo. Bueno, Dios Si te es manda, injusto, Jesucristo te bueno, manda a pagar los impuestos. Bueno, mira, Fue una desobediencia a Dios. Mira un ejemplo histórico. Los cristianos que formaron los Estados Unidos de las 13 colonias en el momento de la independencia, su debate de conciencia, y eran de los mejores cristianos que la historia de la iglesia ha conocido, discípulos de los puritanos, era que la corona británica, el estado que estaba por encima de las 13 colonias en Norteamérica, había colocado impuestos, pero no le daba participación en el Parlamento británico correspondiente a esas normas impositivas. Es decir, lo que ellos llamaban taxation without representation. Le ponían impuestos, pero no le daban a las 13 colonias representación en el Parlamento británico. Ellos negociaron eso. ¿Qué entendieron los cristianos de las 13 colonias norteamericanas? Que la corona británica se había convertido en opresiva e injusta. ¿Cuál fue el resultado? Decidieron desobedecer a la corona británica e independizarse como nación. Eso trajo una revolución y una guerra. Esa guerra, donde se ilustró a las personas sobre la necesidad de la independencia, fue dentro de las iglesias cristianas, de todas las denominaciones, principalmente las denominaciones reformadas presbiterianas, que por eso se le llamó dentro de la guerra de independencia de los Estados Unidos el Ejército Negro, porque ellos predicaban con toga. Una toga negra, se le llamó el Ejército Negro, porque convencieron a la luz de la palabra de Dios a la población que Dios no nos ha obligado a obedecer por encima de nuestra conciencia. La conciencia debe estar amarrada a la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo da un discernimiento sobre la aplicación de esa palabra. Y el Espíritu Santo entonces trabaja ahí para darle aplicación a la palabra en la situación particular. Cada situación tiene circunstancia que el Espíritu Santo ayuda a aplicar la palabra. Por ejemplo, un impuesto establecido por el gobierno sin pasar por las cámaras del Senado y de los diputados es injusto. O ilegal. Luis, ¿y si es aprobado por el Poder Legislativo, por el Congreso? Es ley. Es ley, y Sí. entonces se debe de pagar el impuesto. El ejemplo que tú usaste de la gente en la colonia en Estados Unidos, lo que llegó a ser Estados Unidos, fue correcto en el sentido de que ellos tuvieron que independizarse de una nación ya que no eran ellos. Pero aquí, ¿de quién tú te vas a independizar? Del gobierno, eso es imposible. No, oye, es que la estructura del gobierno civil, oye, ¿qué pasa? De acuerdo a las escrituras, Dios ha delegado a los humanos propiedades. Y la base de la propiedad privada es la libertad de conciencia, la propiedad interna y la propiedad externa. La propiedad interna es tu conciencia, tu propiedad externa son tus bienes. Dios no le ha delegado al Estado ni a ningún humano que se apropie de los bienes de otro humano con derecho propio. Así es. Entonces, en los estados democráticos, ¿verdad? Y de democracia representativa, quiere decir que los representantes electos están manejando la autoridad de los ciudadanos, representan a los ciudadanos. Entonces, por eso un Estado no puede imponer un impuesto, un gravamen a las propiedades del pueblo
sin pasar por los representantes del pueblo. Si los representantes del pueblo lo aprueban, entonces trabajaron en contra de la representación que el pueblo le dio. Entonces, y el pueblo debe tener en cuenta, ¿cómo? Mis representantes trabajando en contra de mis intereses. Ok, ahí viene entonces, la conciencia es el balanceador en la creación caída entre cómo aplico la palabra de Dios en esta circunstancia. Entonces, no es tan sencillo en la creación caída obedecer la Escritura. La Escritura necesita el soporte del Espíritu Santo y de la reflexión en tu conciencia para tú obedecerla. Pero recuerda, Luis, que, por ejemplo, las autoridades son puestas por Dios y es un poder delegado por Dios y al final de cuentas ellos le van a dar cuenta. Pero a humanos. Y de Jehová es la venganza, dice, yo pagaré. El único gobernante absoluto que amarra nuestra conciencia es Dios. La posición de gobernante viene de Dios. Ahora, es detentada por humanos caídos que tienen corrupciones. ¿Cuál es el balance entre nuestra sumisión a la autoridad y frenar su corrupción? Nuestra libertad de conciencia. Dios nos ha dado la libertad de conciencia para crear ese balance. Pero sí, la persona tiene que estar muy segura que esa conciencia realmente esté. Ese es el punto, amarrada a la palabra de Dios. Ese es. Pero es un ejercicio. Lo que te quiero decir es que es un ejercicio de discernimiento. Porque dentro de la creación caída, los que están en autoridad, su tendencia es a abusarla. Y la Escritura nos enseña eso. La tendencia de los que practican libertad de conciencia es abusar su libertad. Entonces tenemos que buscar ese balance entre someterse a la autoridad, pero ejercer nuestra libertad de conciencia. Ahora, la libertad de conciencia es el activo más grande que un humano tiene. Y uno de los ejemplos históricos de la fe, donde eso más se destaca, es en la convocatoria que le hicieron a Lutero en la dieta de Worms. La iglesia tenía autoridad legítima sobre Lutero porque era miembro de la iglesia y era un ciudadano del imperio de Carlos V. Entonces, Lutero estaba en presencia de los gobernantes y en presencia de la iglesia a la que él debía obediencia. ¿Y cuál fue su argumento? Su argumento fue que por la palabra de Dios, como él dijo, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no me retractaré de nada, porque ir en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Aquí me planto, no hay nada más que pueda hacer, que Dios me ayude. O sea, el argumento de Lutero era, mi conciencia está amarrada a la palabra de Dios. Ahora, demuéstrenmelo por la palabra de Dios. Si no, no puedo. Entonces, eso nos ilustra de qué estamos hablando. Nosotros nos sometemos a la autoridad y hay que someterse a la autoridad por razón de la conciencia. Esa es la obediencia más genuina, porque cuando a los súbditos de un estado o en una empresa tú los sometes mediante la fuerza, sus corrupciones como seres humanos caídos comienzan a trabajar de cómo encontrarle la trampa a la autoridad. Pero cuando la persona obedece por motivo de conciencia delante de Dios, su sumisión a la autoridad no es a humanos, es a Dios. Y es más genuina y más intensa. Entonces, cuando hablamos en el programa anterior y en este, implícitamente hemos hablado del asunto de la desobediencia civil, de la rebeldía a las leyes injustas y a las cosas que Dios no ha mandado en su palabra explícitamente o que Dios no prohíbe en su palabra. Por eso Pedro, el apóstol Pedro dice que era preferible agradar a Dios antes que a los hombres cuando se le prohibía predicar la palabra en Hechos capítulo 4. Ahora, un autor tiene 7 preguntas que el creyente debe hacerse cuando considera la posibilidad de desobedecer al Estado. Tiene 7 preguntas y quisiera leerla. Ahora, siempre y cuando tengamos pendiente que esta desobediencia al Estado no involucra la violencia o el vandalismo, acciones que contradigan la prudencia y el orden civil, y que eso quede bien claro. Las preguntas que se hace este autor son las siguientes. Primero, ¿cuándo se considera la posibilidad de desobedecer al Estado?
la persona, el creyente, debe de preguntarse, primero, ¿cuán directamente y cuán inmediatamente contradice la política del Estado una enseñanza bíblica clara? Exactamente, es una buena... Debe de hacerse esa pregunta a la persona que Eso piensa... es discernir apropiadamente lo que la Escritura dice al respecto. ¿Cuán directamente y cuán inmediatamente contradice la política del gobierno una enseñanza bíblica clara? Tiene que hacerse esa pregunta. Entonces, una segunda pregunta debe hacerse el creyente. ¿Cuál es el consejo de la comunidad cristiana acerca de esta política? ¿Los líderes cristianos la consideran una amenaza seria para nuestra fe? ¿Qué dicen con respecto a la reacción apropiada de parte de los fieles? ¿Hasta qué punto han intentado protestas alternativas legales? Tercera pregunta. ¿Qué daño probablemente resultaría a la sociedad como consecuencia de la desobediencia que se está considerando? ¿Cómo se compara este daño con el beneficio deseado? ¿Cómo se compara el daño que va a crear esa desobediencia al beneficio deseado? O sea, el daño que puede causar la desobediencia de un cristiano por la conciencia a una ley dada. Exactamente. A la sociedad. A la sociedad. A la misma sociedad. La próxima pregunta. ¿La forma de desobediencia que se está considerando mostrará consistencia moral y aumentará el respeto apropiado por la ley basada en principios y por una sociedad moral? Quinta pregunta. ¿Hasta qué punto serán importantes estas acciones para mantener mi integridad como persona? ¿Hasta qué punto reflejarán enojo y frustración personal en vez de una respuesta basada en un principio? ¿Es un enojo personal que tiene o es una respuesta basada en un principio bíblico, en la palabra de Dios? Debe de autoanalizarse la persona antes de ser desobediente a las autoridades, a lo que Dios manda. Sexto, ¿hasta qué punto fluye la idea de un acto de desobediencia civil de pensamientos ajenos a un enfoque bíblico de la vida? ¿Estará basada en principios bíblicos acerca del uso del poder y la coerción, acerca del testimonio de la cruz y acerca de la soberanía de Dios? ¿O estará basada solamente en principios naturalistas y humanistas? Entonces, debe de hacerse muchas preguntas antes de entrar en una rebeldía Vamos civil. en la próxima sección, vamos a entrar a analizar en detalle cada una de estas preguntas. Tal vez no nos dé el tiempo, pero vamos hasta donde nos conceda el tiempo, los vamos a analizar. Así que vamos a una pausa y en breve volvemos. Debo al Papa tanta obediencia como la que debo al Anticristo. Martín Lutero. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Nuevamente en el aire, en su programa Tertulia por Tres. Dejamos en lista de espera 7 preguntas que Raúl estuvo leyendo y nosotros queremos empezar ahora a responderlas en la medida que el tiempo nos lo conceda y probablemente o casi seguro para el próximo lunes tendremos que continuar con ellas. Luis tenía una respuesta y estaba comentando sobre la ética de las consecuencias versus la ética de los absolutos morales. La Biblia manda a que nosotros obedezcamos en base a absolutos morales revelados por Dios. Perdón, Luis, tenemos una llamada en el aire. Adelante, buenos días. Buenos días, caballeros. Siempre muy edificante su programa. Muchas gracias. Gloria a Dios. Queríamos preguntarle, en estos días causó mucho revuelo una denuncia hecha por un policía y la subió a las redes sociales. Queríamos saber si estuvo correcto eso que hizo este joven policía. Muchas gracias. Ok, gracias, hermano. Bueno, en mi opinión, estuvo correcto. Él actuó en base a su conciencia, pero sabía que el riesgo era
recibir la represión de los sistemas de autoridad que estaban por encima de él. Él no violó ninguna ley. Entonces, pero la Policía Nacional tiene su ley orgánica. Ahora, en cuanto a ir más allá de ahí y violar sus derechos constitucionales como ciudadanos, es lo que hay que tener cuidado. O sea, una cosa es el orden interno de la Policía Nacional, que lo más seguro, yo no lo conozco en detalle, pero prohíbe ese tipo de manifestaciones públicas si antes no ser canalizada por las estructuras jerárquicas correspondientes de la institución. Es una cosa. Y otra cosa es la violación de los derechos como ciudadano de ese policía o ex policía. Entonces, en la opinión pública se le ha querido satanizar a él porque ha sido vocero de una realidad que está viviendo el país. Él actuó en base a su conciencia. Él está modelando lo que la Escritura pide que los cristianos hagan y posiblemente, no sé si él es cristiano o no, pero él lo ha modelado. Es decir, una persona que actuó en base a su conciencia, no en base a su conveniencia. Si él hubiese evaluado en base a la ética de las consecuencias, no le convenía, porque él sabía que todo el sistema de represión de su institución y del Estado Dominicano le iba a caer encima. Pero actuó en base a su conciencia. Y él no realmente no fue a ninguna rebelión ni a ningún desorden. Él habló sobre un sistema injusto que está operando en el país y que todos sabemos. Él trajo a relucir, ¿verdad? Fue lo que está ocurriendo en un sistema injusto, lo que pasa en ese sistema injusto, y él lo que quisiera es que las cosas fueran mucho más justas. Eso es lo que pero ahí donde viene entonces lo de pero él tiene autoridad él tiene autoridades sobre él. ¿Cuál fue entonces su razonamiento? Él entendió que la justicia está por encima de los humanos, porque la justicia viene de Dios. Y cuando un humano procesa que una acción es injusta, su conciencia moral lo obliga a obedecer la justicia, no a las autoridades humanas. Entonces, para no declararse en contra de lo que Dios ha ordenado, se somete a la represión de la autoridad. Es el balance. Libertad de conciencia, pero someterse a la represión de la autoridad. Él lo que no puede es ahora convertirse en un rebelde, hacer violencia, etcétera, porque él sabía que su decisión por motivo de conciencia iba a acarrear consecuencias negativas. Él actuó de acuerdo a su libertad de conciencia. Eso es lo que C.S. Lewis llama la diferencia entre actuar por absoluto moral, la justicia, versus la ética de la consecuencia. Él expuso una injusticia y como la autoridad en la creación caída, todas las autoridades son detentadas por seres humanos corruptos que tienen sus vicios y a veces se agrupan los corruptos y forman élites de poder que dominan los sistemas legales. Cualquier persona que exponga la injusticia le va a caer la represión, pero eso no quiere decir que Dios está aprobando esta situación. Dios da por motivo de la conciencia o a través del canal de la conciencia una vía para que la libertad se exprese. Y en Romanos 13 hay un verso que nosotros con mucha frecuencia pasamos por alto y es, a mi entender, la modulación de ese texto que habla acerca de someterse a las autoridades. El verso 3 dice en Romanos 13:3, porque los gobernantes, o sea, primero el contexto es que hay que someterse a las autoridades. Y dice en el verso 3, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Ahí está implícito que el gobernante tiene que ser justo en esa expresión. Es decir, no tema al gobernante porque él está para aplicar justicia. De manera que trata de no hacer el mal porque te va a aplicar la justicia. Lo implícito ahí en ese texto es que si el gobernante, si tú tienes que tenerle temor al gobernante por causa de que él es injusto, entonces él no está representando a Dios. Donde quiera que haya autoridad detentada por seres humanos, el escalafón fue creado por Dios, pero el ocupante es un ser humano caído. Entonces, ¿cómo balanceamos las dos cosas? Él tiene una posición dada por Dios, pero es un humano corrupto. Entonces, ahí donde viene la libertad de conciencia de los sometidos, es la válvula
que debe balancear el equilibrio para que esté equilibrado el someterse a la autoridad, pero que la autoridad no extralimite su poder y entonces se convierta en opresiva. Pero me permite decir algo más al respecto, Raúl. Bien. Lo que yo no quiero es que lo que yo dije, ¿verdad? Y de aquí se han hecho muchas aclaraciones, pero siempre es bueno, por motivo de conciencia del que nos escucha. O sea, nosotros no estamos instigando a una rebelión de desobediencia absoluta. No es de eso que se trata. Me gustaría poner un tema, un ejemplo. En una familia, por ejemplo, un padre quiere exigirle a un hijo que estudie una carrera determinada, porque eso es lo que él quiere que él estudie. Digamos, el joven quiere estudiar medicina y el papá quiere que sea ingeniero. La pregunta es, ¿quién va a pagar esos estudios? Bueno, su papá, porque él no depende más que de su padre. Por causa de eso, puede ser que el padre esté tratando de violar la conciencia de ese joven que le pertenece a Dios y él tiene que responderle a Dios, aún no sea cristiano. Él no está obligado a estudiar lo que el padre de él quiere que estudie, porque esa no es la vocación a la que Dios lo ha llamado. El papá en ese momento está usurpando la conciencia y el lugar de Dios en ese joven, y él no está obligado a someterse a ello. Ahora bien, ¿qué significa eso? ¿Significa acaso que él va a entrar en una desobediencia absoluta de su padre? No, ese hombre sigue siendo su padre, le debe respeto, el cuarto mandamiento sigue vigente, y con sabiduría y con amor. El hijo debe tratar de persuadir a su padre, decirle, padre, lo que tú me estás pidiendo es en contra incluso de mi propio beneficio. Yo no tengo actitudes para estudiar medicina y yo lo que quiero es estudiar ingeniería. No me obligue, es tratar de persuadirlo. Si esa persuasión no llega a surtir los efectos deseados, entonces él no debe estudiar medicina, porque va a ser, independientemente de cualquier cosa, un gran fracaso para él. Dios no le dio ese llamado a él. Ahora, ¿qué debe? Debe seguir respetando a su padre, amándolo y sometiéndose a él en las áreas donde su justicia y sus exigencias sean justas y califiquen delante de Dios. Ahora, ¿cuál va a ser el precio que él va a pagar? No estudia lo que yo quiero, no te pago la universidad. Entonces va a tener que pagar ese precio. Bueno, pero en eso que tú dices, yo estoy en parte de acuerdo, pero hay otra que no. Bien. ¿Por qué? Porque sí es cierto que obligar a una persona a escoger algo en contra de su vocación bien visible, bien demostrada, eso no es sabio. Ahora, si el hijo, después de esa explicación que tú mencionas que le da al padre, que es correcto, el padre insiste, si el hijo se somete al padre y dice, está bien, yo lo voy a hacer porque es lo que tú quieres, pero ya tú sabes que eso no es mi vocación y yo entiendo que no me va a ir bien. Pero no está obligado a hacerlo, eso bien. El hijo no estaría pecando si hace lo que el papá dice, no, porque el papá no le está mandando a violar algún mandato bíblico. El padre se está extralimitando, no está siendo sabio en absoluto. Exacto. Y va a haber la consecuencia. Pero en ese caso, si el hijo se somete, no va a estar violando ninguna conciencia. Es un ejemplo diferente. Y también que la palabra de Dios dice que no debemos de exasperarlo a nuestros hijos, sino criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. Yo veo ahí claramente un padre que tenga esa actitud con un hijo. Primero veo que no tiene una buena comunicación con su hijo, que no está siendo un verdadero guía espiritual, ni un verdadero ejemplo. Lo que está haciendo la función, él se ha equivocado, está equiparando la autoridad con ser un dictador. Vamos a poner un Pero ejemplo. Todas las autoridades humanas, por razón de la caída, tienen esa tendencia. Sí. Todos los humanos que tienen posición de autoridad sobre otros humanos, por razón de la caída, tienen esa tendencia. No es ocasional, es natural, es un default. Entonces eso es lo que nosotros debemos entender por la Escritura. No existe persona en autoridad que no tenga la tendencia de abusar de su autoridad. Sí, no existe. Entonces, pero sí, la palabra de Dios tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para que nuestra conciencia funcione realmente, que sea agradable a Dios, porque, por ejemplo, si uno trata así a un hijo y le impone algo dictatorialmente, usted está violando la palabra de Dios. Usted está actuando como un dictador, usted lo está exasperando, usted no está siendo un guía, realmente un ejemplo para su hijo. Usted ha perdido la buena comunicación con su hijo.
Usted no le está ganando el corazón, usted lo que le está imponiendo una cosa. Entonces, ahí entran muchos detalles y muchas cosas que hay que examinarlo. Y en ese caso, en un ejemplo de esa naturaleza, lo que debemos de orar con el hijo, hacerle recomendaciones, conversar con él, ganarle su corazón y que entre los dos se llegue a un punto intermedio, porque lo que queremos es el bien de nuestros hijos. Sobre todo tenemos que entender una cosa. El padre tiene que reconocer que los hijos no le pertenecen a los padres. Los hijos le pertenecen a Dios, administrado por los padres. Así es. Entonces el padre administra la vida del hijo. Es igualmente el ejemplo, bueno, en la Escritura le dice a los esposos, ¿verdad? A las esposas, someteos a vuestro marido como al Señor. Y toman ese texto, podemos tomar ese texto y nos podemos volver dictadores. No, pero Dios te dice más adelante, amad a vuestras mujeres. Amad a vuestras mujeres y protegerlas. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es un amor sacrificial. Entonces ese es el balance. Y ese balance solamente lo puede dar la gracia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos a Jesucristo. Necesitamos su gracia. Sí, pero necesitamos su guía y su dirección. Un hombre no puede decir, yo no voy a amar a mi mujer así como Dios me manda porque ella no se somete. No. Él debe amarla, aunque ella no sea sumisa. Porque es lo que Dios le manda. No, mi conciencia me dice que si ella no se somete, ella se salió del plan de Dios y yo no estoy obligado a amarla. No, Dios me manda a amarla a mi esposa, no importa lo que ella haga. Ahora, si ella está haciendo algo contrario a la palabra de Dios, yo la corregiré o llevaré eso a las consecuencias que haya que llevarlo. Pero mientras tanto, yo debo amarla, aunque ella no se someta. Pero ahí es el esposo el que está en autoridad. Exacto. La esposa es la que está bajo autoridad. Yo no la voy a someter, y es la que tiene que brazo. mantener el balance entre las acciones de su esposo por motivo de su conciencia. Y cuando el esposo no cumpla el propósito para el cual Dios lo puso, ella tiene que tener discernimiento. Pero el discernimiento viene por la palabra de Dios. No es un discernimiento humano. No es un discernimiento que yo creo ni de conveniencia. Es la palabra de Dios en la conciencia del humano. Ni tampoco porque la conciencia puede estar mal informada. Es correcto actuar en base a la conciencia. Si mi conciencia todavía no tiene una convicción clara con respecto a algo, yo no debo actuar con respecto a ese algo en contra de la conciencia, pero muchas veces la conciencia puede estar mal informada. Lo correcto entonces es informar la conciencia con la palabra de Dios, porque la conciencia tampoco es Dios. No es la conciencia que debe decirme si yo me someto a tal cosa o no. Sí, no debo ir contra la conciencia, pero debo procurar que mi conciencia esté bien informada por la palabra de Dios. Amén. Señores, se acabó el tiempo. Será hasta la próxima semana con Dios delante. Dios le bendiga en el resto de la semana. Amén. Amén. Este programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche.